Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en esta convocatoria que hoy estamos realizando para poder escuchar a nuestro invitado especial del día de hoy, Ricardo Vives Guerra, quien es el presidente de Puerta de Oro, empresa de desarrollo Caribe. Como todos saben, pues AmCham Barranquilla no es ajeno a todos los temas de ciudad. Hay un tema muy importante y tenemos que ir, nuestros negocios y nuestro desarrollo económico va en línea con todo lo que está sucediendo en la ciudad. Si a la ciudad le va bien, pues a todos nosotros nos va bien. Y AmCham está siempre promoviendo también los grandes avances de nuestra ciudad, porque parte de nuestro proceso de crecer en este desarrollo económico, llámese también comercio exterior, llámese negocios con Estados Unidos o llámese también la promoción de ciudad para poder atraer inversión, es parte de la infraestructura que hoy estamos ofreciendo como ciudad. Y un jugador importantísimo de todo lo que está sucediendo es precisamente Puerta de Oro, empresa de desarrollo Caribe, y su presidente, que es Ricardo Vives Guerra, quien ha hecho gran parte de todo este diseño. Ricardo, quiero darte los buenos días, bienvenidos pues a este espacio que hemos convocado al sector privado, a afiliados de AmCham, amigos de AmCham y algunas otras agremiaciones que también nos están acompañando. Inclusive nos dimos a la tarea de promover esto también en la ciudad de Tampa, ya que la ciudad hermana de Barranquilla es Tampa. Y hoy nos acompaña pues George Martínez, que es su representante allá. Quiero presentarles para quienes no conocen a Ricardo, este gran actor que ha sido un jalonador de todo lo que está sucediendo también en la ciudad. Entonces, como primera medida, es arquitecto especialista en proyectos de ciudad. Ha estudiado en la Universidad Estatal de Carolina del Norte y se graduó en la Universidad de los Andes. También tiene un máster en diseño de la Escuela Politécnica de Design en Milán, Italia, y en gobernanza innovadora para grandes sistemas urbanos de Lausana, Suiza. Con más de 13 años de experiencia laboral en los que se destaca un gerente de proyectos para Louis Vuitton para varios países en el sur de Europa y Medio Oriente, es un diseñador de uno de los proyectos urbanos más emblemáticos de la ciudad de Barranquilla, como es el Gran Malecón, la Villa Centroamericana y el Plan de Mercados Públicos, entre otros. En enero del 2020 asumió como presidente de Puerta de Oro. Y hoy nos trae toda una sorpresa para poder conocer de primera mano los espacios que se desarrollan para poder brindar en Barranquilla realmente una ciudad con una mayor infraestructura y que sea única en nuestro, ojalá, Suramérica, que es lo que todos queremos, que Barranquilla vuelva a brillar. Tal como lo hemos comentado en varias ocasiones, queremos pedirles a todos mantener sus micrófonos cerrados. Tenemos a María Alejandra, está atrás la cámara, verificando pues que todas las conexiones se den, la presentación de Ricardo. Asimismo, también tendremos un espacio para preguntas y Ricardo pues abrirá lo que él necesite para poder ser esto un espacio de co-creación y participación tal como lo hemos planeado. Igualmente el chat está habilitado para poder hacer algunas preguntas y estaremos coordinando todo esto a través de nuestra tras la cámara. Ricardo, entonces, no siendo más, queremos darte la bienvenida y estamos todos listos para poderte escuchar. Muchas gracias. Gracias a ti, Vicky, gracias a todo tu equipo, de verdad muy honrado y feliz de poder participar y por abrirnos este espacio, digamos, para comunicarles, para presentarles un poquito de lo que hemos venido trabajando. Y sobre todo escucharlos y recibir input que siempre, digamos, es beneficioso para cualquiera de estas iniciativas. ¿Me confirman, por favor, si ya están viendo la proyección? Sí, ya la estamos viendo. Y bueno, como lo decía Vicky, digamos, la idea de hoy es en un corto espacio poderles presentar algo de esta iniciativa que hemos llamado Barranquilla 2100.
Pero yo quisiera primero empezar a explicar que esto no es un ejercicio de planificación urbana, no es un diseño, ni siquiera pretende ser un plan o un plan de acción en esta etapa inicial. Lo que estamos en este momento promoviendo, lo que estamos intentando es que Barranquilla, aprovechando el punto coyuntural que llegó después de lograr desatrasarse, llamémoslo así, de muchas de las tareas que tenía pendiente en materia de gestión pública, de calidad de vida, de oportunidades de negocios, después de hacer toda esa tarea pendiente, podamos hacer un punto de inflexión, un cambio de orientación y dejar de mirar lo que nos falta, que todavía nos faltan cosas y se sigue haciendo la tarea, y más bien empezar a proyectarnos hacia el futuro. Y sobre todo hacia un futuro por lo menos colectivo, donde todos los actores de la sociedad, desde el sector público, el sector privado, las empresas, las organizaciones multilaterales, la academia y las organizaciones civiles y la de ciudadanía en general, pues por lo menos tengamos un consenso común de hacia dónde va la ciudad. Y todo este ejercicio inicia con una pregunta que suena simple, pero al tratar de contestarla se vuelve un ejercicio bastante complejo y bastante, digamos, robusto, que es ¿qué ciudad queremos ser? Yo siempre anecdóticamente explico que los años en las ciudades, las edades de las ciudades, son como las edades de los perros, pero al revés. Cada 7 años de una ciudad es apenas uno nuestro. Los tiempos de las ciudades son largos y por eso, digamos, amerita que los horizontes sean de largo plazo, pero por supuesto con acciones a muy corto plazo para empezar a construir. Es el primer paso de una maratón, si vale la analogía. Y en ese orden de ideas, la alcaldía, la gobernación y, digamos, el equipo técnico de Puerta Oro ha empezado a dar unos primeros pasos y hemos, digamos, armado un equipo que para nosotros es estelar, incluyendo a BRK Ingalls Group, que digamos hoy en día es el estudio de arquitectura y urbanismo tal vez más innovador de todo el planeta, con sede en diferentes países y digamos de origen daneses, pero con sede en varios países. La Universidad de Nueva York, con su Maron Institute of Urban Growth, que han hecho unas proyecciones del crecimiento de la ciudad. Con la Universidad del Norte, por supuesto, en todos los temas de biología y medio ambiente. Contamos también con arquitectos locales, con urbanistas locales y también con una firma interesantísima de movilidad innovadora que se llama Sistemática, de origen italiana, y que hoy en día están marcando la pauta para proyectos como el Hyperloop y otras cosas que han venido trabajando. Y armando todo este equipo con actores internacionales, nacionales y locales, pues hemos construido este documento que lo que pretende ser es eso, un primer paso en un proceso de creación colectiva de qué ciudad queremos ser en el año 2100. Y una de las respuestas, digamos, principales a todo este ejercicio es el sueño americano, aprovechando que tenemos ahorita colegas en Tampa, pero el sueño americano no es otra cosa que ir a buscar las oportunidades que no tienes en casa. Y las oportunidades que buscas son de una mejor calidad de vida, de un mejor ingreso, de un mejor trabajo, sencillamente de llegar a una ciudad más bonita, de tener más parques, de tener sistema de salud mejor, sistema educativo mejor. Y Barranquilla, pues entre toda esta respuesta de qué ciudad queremos ser, empieza a hacer un giro y tal vez convertirnos, ¿por qué no?, en ese sueño suramericano. Y el norte de esta construcción colectiva o la primera propuesta es que Barranquilla tiene todo el potencial y tiene todo el material para volverse ese Suramerican Dream al que muchos y los propios queramos quedarnos y queramos hacer ese mundo de oportunidades las encontremos aquí en casa. Y la pregunta de por qué pensar a 2100 viene de una reflexión donde uno, analizando el crecimiento urbanístico de la ciudad, encuentra que desde épocas de 1800, inicios de 1800, la ciudad de un caserío, un centro histórico, empieza con un desarrollo urbano normal, natural, que lo permiten las nuevas tecnologías, pero sobre todo en los últimos 20, 30 años hay un crecimiento agresivo en el territorio. Y más que un tema urbanístico, el impacto de desparramarse en el territorio de una ciudad
lo que empieza a construir o que lo que empieza a causar es en ese caos, por supuesto, hay un driver importante que es la vivienda para muchas personas que todavía la necesitan. Pero el balance es tan delicado que el desparrame en el territorio lo que puede terminar causando es pérdida de calidad de vida, porque toda la oferta institucional tiene que corretear ese desarrollo. Los transportes públicos tienen que enseñarse, el servicio público tiene que ampliarse y hay más demanda. Los colegios tienen que llegar a donde va a vivir la gente ahora, la salud, etcétera. Entonces, hay unos puntos de estrés donde si el territorio crece muy rápido hacia las afueras, vamos a ir perdiendo calidad de vida hasta que pues otra vez hagamos la tarea y se recupere y nos desatrasemos. Entonces hay una reflexión importante de qué tanto estamos creciendo y hacia dónde deberíamos estar creciendo. Y en ese orden de ideas hay una reflexión muy bonita que es el caso del barrio El Prado. El barrio El Prado precisamente con urbanizadores y con empresarios americanos, hace ya un poquitico más de 100 años, digamos, fue un ejercicio de planificación magnífico. Era en ese momento una locura, eran demasiadas hectáreas que se necesitaban comparativamente con lo que estaba pasando en la ciudad, pero era un nuevo modelo de vivir. Era un nuevo modelo de ciudad jardín, con bulevares, con casas, con reglamento, con normas. Y digamos, la reflexión que hago referencia es que 100 años después, el barrio está vigente, sus calles funcionan, sus edificaciones funcionan, los servicios públicos funcionan. Y el barrio no ha tocado hacerle una renovación agresiva, no han tenido que arrasar el barrio y volverlo a construir, lo cual quiere decir que en nuestro propio jardín, en nuestra propia ciudad, hay ejercicios donde por lo menos esa visión y esa planificación de largo plazo funciona y está comprobado que lo que hace es permitir una buena calidad de vida que perdure a través del tiempo. Y es ahí donde Barranquilla dice, bueno, vamos a mirar hacia el futuro. O la propuesta es que colectivamente miremos hacia el futuro. Y a ese horizonte de 2100, que son casi 80 años, ¿qué ciudad deberíamos estar pensando? Y empiezan a salir conceptos importantes, por ejemplo, como energías renovables, construcciones sostenibles, el buen manejo de residuos sólidos, sea para convertirlos en energía o para evitar contaminación, el tema, pues, por supuesto, todo lo que tenga que ver con el cambio climático y los efectos de gases invernadero, pero también un tema de densidad y de comunidades activas, vibrantes, que usan el espacio público, el tema que les comentaba de servicios públicos y de esa oferta institucional equitativa, el tema de alimentación fresca y disponible para toda la población, las cadenas logísticas, el transporte público eficiente, seguro, equitativo, multimodal, y bueno, en fin, diferentes conceptos que empiezan a aparecer en un norte que digamos que pueden hacer parte de esta visión colectiva. Y ahí es donde el ejercicio cobra relevancia. Barranquilla 2100 es una invitación a toda la sociedad a participar en diferentes espacios que se van a ir abriendo, principalmente con ayuda, por ejemplo, como lo de hoy con Vicky y AmCham. Y es qué cosas de esa visión, qué respuestas a esa pregunta de qué ciudad queremos ser en el año 2100, podamos ir teniendo en cuenta para ir dejando sentadas las semillitas que podamos cosechar a futuro y sobre todo lo que tengamos que hacer desde el sector público normativamente, desde el sector académico, con los programas educativos, desde las diferentes inversiones y oportunidades, qué cosas diferentes podemos empezar a hacer desde hoy, que en un abrir y cerrar de ojos para los tiempos de las ciudades encontraremos una mejor ciudad en el 2100. Y esto, digamos, es una imagen, más que un diseño, es una imagen donde claramente se evidencian protagonistas como la naturaleza, se evidencia la interacción ordenada y estructurada con los otros 4 municipios del área metropolitana. Se puede ver un crecimiento, sí, expansión, sí, suelo de expansión, pero ordenado, concentrado sobre los ejes de transporte, sin hacer unos núcleos independientes y desconectados. Y esa visión, la propuesta es estructurarla a través de 3 ejes, valga la redundancia, 3 ejes estructurantes. El primero es restaurar. Restaurar no solo entendiendo que la naturaleza es protagonista y que hay que protegerla, sino que además de protegerla, podemos empezar a, en el mejor sentido de la palabra, utilizarla a nuestro favor. Y es
ese capital natural que tiene Barranquilla y que de hecho tienen todas las ciudades, pero que Barranquilla ha ido reconectándose con proyectos como el Malecón hacia el río Magdalena, ese capital natural lo podemos usar. Y eso, digamos, es lo que hemos empezado a llamar la biodiversidad, una ciudad que explota su capital natural, protegiéndolo, utilizándolo y no encerrarlo en una urna de cristal donde no lo puedes ni tocar, sino sí lo puedes utilizar, tócalo, explótalo, pero de manera responsable. E incluso una tarea más importante, donde tengas oportunidades, restáuralo, increméntalo, agrándalo. Entonces aquí empezamos a ver visiones de ciudad donde la ciénaga que ven en la imagen en la parte superior, la ciénaga de Mallorquín, o unos parques, mega parques metropolitanos que integren las diferentes comunidades del área metropolitana, todo el tema de los caños y los cuerpos de agua, y adicionalmente los que no vemos en un plano, el sol, el viento y cómo todo eso empieza, ese capital natural empieza a ser utilizado a nuestro favor. Y encontraríamos ciudades a visión 2100, donde no necesariamente todo tiene que ser concreto y vidrio y todo tiene que ser carros voladores, sino que efectivamente podemos tener una ciudad con calidad de vida que se aproxima y tiene un encuentro armonioso con la naturaleza y que adicionalmente los ciudadanos y los inversionistas encuentran oportunidades en todo lo que tiene que ver ecoturismo, fuentes de energía renovable y hay oportunidades de negocios verdes donde los barranquilleros consiguen trabajo y los inversionistas pues logran buenos negocios a través del capital natural de la ciudad. El segundo eje estructurante es conectar. Suena sencillo, pero aquí la idea es que tengamos una conexión multidimensional. Y para una ciudad que más o menos va a tener 3 millones de habitantes en su área metropolitana de aquí a 2100, la idea es que todos los servicios institucionales estén a 45 minutos en un transporte eficiente y equitativo y democrático. Estamos hablando, por supuesto, de transporte público, no solamente buses, que ya existe y que ya viene un paquete de mejoras importante, sino temas de transporte masivo, sea un metro, sea más líneas de BRT, o que tengamos incluso los proyectos de conectividad a través del agua, conectividad regional con los puertos, el puerto de aguas profundas, el aeropuerto mejorado, que tengamos más puentes por el río Magdalena, más conectividad hacia los otros municipios, en fin, todo lo que tiene que ver con conectividad física, incluyendo la carretera y hasta las bicicletas y hasta el mismo andén, pero también la conectividad digital que es tan importante y que post pandemia se ha vuelto parte esencial de nuestra agenda y de nuestra vida diaria, y que la ciudad cuente con esa infraestructura física para la conectividad digital, pero también cuente con la accesibilidad de todos los ciudadanos a esa conectividad digital. Y empezamos a encontrar ciudades donde el transporte por fluvial o por agua es viable y es parte de la vida, donde el andén se vuelve un protagonista importantísimo, un andén arborizado, donde todo el mundo quiere salir y caminar, y donde en cualquier lado puedes sentarte a trabajar, a conectarte, a tener un encuentro, a conectarte emocionalmente con un vecino, con un amigo, o virtualmente conectarte desde cualquier parte de la ciudad. Y por último, crecer. Pero aquí, digamos, la pregunta no es tanto cuánto vamos a crecer. Como les comentaba, NYU con su Marin Institute of Urban Growth nos ha ayudado mucho en unas predicciones que confiamos son muy acertadas y que complementan la información del DANE. ¿Cuánto vamos a crecer? Pues es más o menos 1 millón de habitantes adicionales al área metropolitana de Barranquilla. Sino es el cómo. ¿Cómo logramos que ese crecimiento sea equitativo? Y equitativo en todo sentido. Es decir, no solo es el acceso a la vivienda, sino es a la calidad de vida. Si yo puedo vivir en un muy buen apartamento, pero si tengo que ir 1 hora y media en transporte público malo, o si tengo que caminar demasiado, o ni siquiera puedo llegar a un parque caminando, si no tengo puestos de salud, si no tengo el sistema educativo cerca a mi casa, pues entonces no es calidad de vida. Entonces, ahí la apuesta es el cómo crecer y cómo logramos que la calidad de vida en todo el territorio de Barranquilla y su área metropolitana sea equitativo y sea igual. Un poco para la muestra es lo que se ha venido trabajando con todos al parque. Todos los parques de la ciudad de Barranquilla son iguales. En cualquier parte tienen los mismos columpios, tienen los mismos acabados. Pero eso es solo un pedacito. Ahora nos falta hacer más parques, nos falta replicar todo ese modelo con toda la oferta institucional, no solo de lo que ya existe, sino de hacia dónde vamos a crecer. Y en ese crecimiento hay un protagonista importantísimo que es la Ciudad del Río. La Ciudad del Río son 650 hectáreas que están frente al río, que el proyecto del Malecón les ha abierto la ventana
pero todavía hay una franja urbana entre la Vía 40 y el río, y más o menos desde Puerta de Oro hasta el centro histórico de la ciudad, que repito, son 650 hectáreas, eso es casi un octavo del territorio urbano de la ciudad, que hoy en día está ocupado tímidamente y con poca explotación de capacidad y de potencial por algunas industrias. La propuesta es empezar poco a poco y faseado, entendiendo, digamos, la presencia de algunas empresas muy importantes y cómo en el tiempo, y estamos hablando de un horizonte a mediano plazo, cómo en el tiempo esas 650 hectáreas dejan de ser unos patios de unas pocas bodegas y se empiezan a convertir en nuevos espacios de vivienda. O digamos el concepto de work, live, play. Yo en un solo entorno encuentro entretenimiento, encuentro trabajo, encuentro vivienda, encuentro colegio, salud, etcétera, todo lo que hemos venido hablando. Entonces aquí hay un potencial importantísimo para que Barranquilla redensifique sectores que hoy en día pueden tener un mejor uso que el que tienen actualmente. Y empezamos a tener imágenes como esta, que es muy importante. Crecer y redensificar no necesariamente estamos hablando del high rise de vidrio, eso puede pasar, pero también estamos hablando de crecer con una oferta donde todas las casas tengan terraza o todas las casas tengan un comercio en los primeros pisos, tengan un andén de calidad, arborización, y que no necesariamente tenemos que hablar de esa imagen, digamos, el arquetipo de ciudad futura, que es todas las torres de vidrio, que podemos estar hablando de una Barranquilla como es hoy y como la hemos visto históricamente, con muchos espacios muy amenos y con esa calidad de vida barranquillera que no queremos perder. Y lo más importante es ese plan de choque, ese plan de acción para poner en movimiento toda esta visión o todas estas cosas que hemos empezado a detectar que pueden funcionar a futuro. Y arrancamos con proyectos que están en curso hoy, que son importantísimos para ese futuro de 2100. El primero es la Ciénaga de Mallorquín, como ese punta de lanza, ese proyecto cabeza y bandera del programa de biodiversidades, que va muy en línea con lo que estamos proponiendo para restaurar en cuanto a eje estructurante de la ciudad. Sería el primer megaparque, son más de 1000 hectáreas de intervención donde el protagonista es la naturaleza, pero hay oportunidades para energías renovables, hay oportunidades para turismo y ecoturismo sobre todo, hay oportunidades para que la naturaleza recupere ese pulmón y se convierta en temas intangibles de calidad del aire que se transmiten y se trasladan en últimas a salud. Estamos hablando de espacios públicos metropolitanos donde el aforo de los visitantes de todo el área metropolitana es importantísimo para que tengan espacios de esparcimiento. Tenemos una playa que se puede convertir en un punto muy turístico. Y bueno, en fin, aquí recogemos muchos de los conceptos y esto es hoy, esto está iniciando hoy y quedará las bases para 2100, un proyecto que todavía esté vivo y con la naturaleza como protagonista. Y siguiendo en esa misma línea, hay una propuesta de la evolución de los temas de los parques en Barranquilla. Los parques de bolsillo, Pocket Parks, funcionan muy bien, se han recuperado casi todos, hay todavía algunos pendientes, hay que crear más espacio público. ¿Y por qué no hacerlo de manera monumental con la naturaleza como protagonista? Y se propone una agenda de bosques urbanos. En este caso, el primero en el sector de Miramar, que tendrá más de 30 hectáreas, y donde el protagonista es eso, un bosque, que por supuesto tendrá unas pistas de ciclomontañismo y tendrá unos espacios de picnic y tendrá unos miradores y tendrá algo de equipamientos, pero el protagonista es el encuentro de la naturaleza, es el ciudadano con su naturaleza y con ese capital natural. En el centro histórico, cómo recuperar y cómo ofrecer vida digna y trabajo digno a todos los vendedores que se habían desplazado hacia el espacio público, en un plan de mercados integrales donde hay un proyecto muy importante que es el Gran Bazar, que se va a convertir en el primer mercado turístico de la ciudad, que no es un galpón, no es una bodega cerrada, es una plaza de mercado pública donde el trabajo al aire libre de manera digna le puede permitir a todos estos barranquilleros que hoy en día encuentran su sustento diario en la venta y en el comercio al detalle en los mercados de manera digna. Y al mismo tiempo, complementando esa oferta turística que la ciudad ha ido creando y poco a poco recuperando, y al mismo tiempo abriendo la puerta para que el espacio público que se había deteriorado en el centro por la ocupación de estos vendedores estacionarios se pueda recuperar y podamos algún día muy cercano, ojalá, empezar a tener otra vez vivienda en el centro histórico de la ciudad. Las energías renovables,
para que Barranquilla llegue a un 100% de energías limpias va a tomar tiempo, pero hay que empezar hoy. Y digamos que a través de la empresa de alumbrado público de Barranquilla se tiene en el radar empezar a que los edificios públicos se reconviertan y sean autosostenibles, autosuficientes con energías renovables en sus cubiertas, en este caso solar, pero adicionalmente se está trabajando en unos proyectos de parques solares donde Barranquilla va a empezar a poder producir su propia energía y limpia y no tener que depender tanto de todo el sistema de interconexión eléctrica nacional que nos manda energía producida en otras partes. Tenemos también el proyecto de los caños y esto, por supuesto, sigue siendo parte de la agenda de biodiversidades, infraestructura azul, donde los parques y los ríos y los caños se empiezan a convertir protagonistas. Pero esto va mucho más allá. Esto es, si todo el sector del malecón y todo el sector de Portador recibieron ese malecón, ¿por qué el suroriente de la ciudad no recibir un malecón, pues no de río, para no entrar en conflicto con nuestras zonas portuarias, pero sí de caños, unos caños recuperados con calidad de agua, con arborización, que no solo van a mejorar la condición de vida y el entorno urbano de estos sectores marginales del suroriente de la ciudad, sino que al mismo tiempo les van a cambiar el mundo de oportunidades, porque su entorno pues les va a representar les va a significar, digamos, una nueva oportunidad de vivir en un entorno lindo y no en un entorno deprimido. Tenemos también el proyecto del río Bus, y es utilizar la mejor autopista que tenemos en Barranquilla, que es el río Magdalena, que ya está hecha, que funciona, y lo que tenemos es que emprender a utilizarla para transporte público y eventualmente interconectándolo con los caños. Un proyecto que a mí me encanta, que es la transformación del entorno urbano. Barranquilla arrancó con pavimentar muchas de las calles que faltaban, siguió con la agenda de mejorar los parques, después alumbrado público, después sembrar más árboles, después empezar a recuperar colegios, hospitales. Y ahora creemos que la tarea que hay que empezar a promover y que se va a empezar a trabajar es el espacio público por excelencia y es, no todas las casas, no todos los edificios tienen el lujo de tener un parque enfrente, pero todas las casas y todos los edificios y todos los comercios tienen un andén enfrente. Entonces, la propuesta es ir transformando ese espacio público que a veces damos por hecho que es el andén y que Barranquilla en toda su cobertura, en todo su territorio tenga unos andenes de calidad, donde no haya conflictos de estacionamiento, donde no haya conflictos para las personas con movilidad reducida, donde tengamos arborización y donde caminar y andar en bicicleta sea agradable. Tenemos adicionalmente, y aquí digamos una gran apuesta, que es el futuro, no solamente de las oportunidades de los niños barranquilleros, sino de los negocios en la ciudad, y es el programa de bilingüismo. Para el 2023, todos los colegios públicos de la ciudad serán 100% bilingües, lo cual quiere decir que en más o menos 15 años tendremos una generación de barranquilleros de colegios públicos 100% bilingües, lo cual abre un montón de puertas para ellos, para conseguir trabajo, pero también de inversión extranjera, que lleguen a hacer negocios a la ciudad porque encuentran una mano de obra calificada y además bilingüe. El tema de las ciclorrutas como el medio de transporte público más democrático que hay y donde aspiramos llegar a que en Barranquilla la gente compra carro porque quiere y no porque le toca, porque no le queda muy lejos, porque no puede llegar, sino que cualquiera podría llegar a cualquier parte en la ciudad en bicicleta. Y por último, para un tema de comercio exterior, el puerto de Aguas Profundas, un puerto que se está trabajando hoy y, digamos, faseándolo para que el principio sea una terminal de transbordo en aguas profundas, donde podamos recibir embarcaciones post-Panamax y después hacer ese transbordo y utilizar embarcaciones más pequeñas por el río Magdalena para llegar no solamente a las terminales de nuestra ciudad, sino llegar incluso a puntos más alejados en el interior del país. Entonces, con eso, digamos, les quería compartir un poco lo que hemos venido trabajando y cómo algunos proyectos públicos de la agenda de hoy van encajando dentro de esa visión que, por supuesto, está en proceso y necesita del apoyo de todos para que en últimas tengamos una hoja de ruta de ciudad, no solamente para el sector público y las inversiones públicas, sino para todo el ecosistema de ciudad. Como les decía, academia, sector privado, empresariado, sectores de organizaciones civiles y por supuesto la población en general. Muchas gracias.
Gracias, Ricardo. Muy interesante esta presentación que nos has hecho y pues que hay gran expectativa entre todos los participantes conocer de qué primera mano todo lo que se venía programando y lo que se viene viendo pues ya en la ciudad y qué viene dentro de los próximos años. Si estás de acuerdo, quisiéramos de pronto pues abrir el espacio para algunas preguntas, unas 5 preguntas podrían ser. Sí, claro, Vicky, con mucho gusto. Bien, quisiéramos por favor entonces abrir eh, la- el espacio para todos. Por favor, si pueden levantar la mano para yo poder entonces mirar el orden de solicitud de preguntas. Hay un Hay una primera y es excelente, Ricardo y todo el equipo. Ricardo, por favor, ¿podrías ampliar sobre el estado del puerto de aguas profundas? Pregunta Gabriela Pastorino. Sí, claro. Ah, Gabriela, ¿cómo estás? Bueno, ¿qué tal? El puerto de aguas profundas, digamos, ha sido un anhelo de la ciudad por mucho tiempo. Por diferentes coyunturas no se ha podido lograr. Eh, pero digamos que la apuesta ahorita, liderada desde el sector público, es entender un poquito los primeros pasos que hacían falta para que ese proyecto se vuelva viable. Se contrató un estudio de ordenamiento portuario de aguas profundas con la empresa Royal Haskoning holandesa, donde la idea no es solamente el planteamiento del puerto en sí y dónde iría físicamente y cuál es la mejor parte físicamente y cómo, por supuesto, entra en interacción con todo este tema de la Ciénaga de Mallorquín, con el río, el oleaje, las playas y demás, toda la parte técnica física que por supuesto van a adelantar ellos, sino que adicionalmente, cómo rompemos el círculo de que vino primero el huevo o la gallina, o si vino el puerto o vino la carga, y más bien lo vamos haciendo por fases. Y la propuesta preliminar, y para eso es el estudio, es que el puerto arranque con unas obras base financiadas principalmente por el sector público, donde esas obras base entre un rompeola, las primeras terminales, el canal de acceso, digamos, entren a permitir una terminal de transbordo. ¿Eso qué quiere decir? Básicamente, el puerto serviría y no es competencia para nada con los puertos existentes en la ciudad, sino que al contrario, es una terminal complementaria donde estos puertos puedan empezar a recibir embarcaciones más grandes y hacer el transbordo mar-río directamente desde esta terminal en el Tajamar y alimentar sus demandas de carga, su potencial de carga, que pues obviamente la ciudad sabe que tenemos más potencial de movimiento de carga. Eventualmente esa misma terminal puede ofrecer de transbordo, puede ofrecer servicios también a terminales portuarias en el interior del país o un poco más río arriba. Eventualmente, y eso es lo que nos dirá el estudio, puede llegar a ocurrir en una fase posterior que las terminales empiecen a mudarse a ubicaciones permanentes a este puerto de aguas profundas. Pero digamos que esas inversiones y ese movimiento de esa carga pues será orgánico y será un poco más adelante en el tiempo. El primer paso es dejar de perder carga que se va para Cartagena o se va para Santa Marta porque no pueden fondear en Barranquilla con una terminal de transbordo en aguas profundas. Ese es el planteamiento inicial. Por ahora se está contratando, como les dije, se contrató el estudio, inició hace un par de semanas y a final de año ya veremos los primeros resultados de ese estudio donde la factibilidad depende de unas inversiones públicas que se harán en las obras base del proyecto. Perfecto, muchas gracias, Ricardo. Gracias, Ricardo. Tenemos otra inquietud acá en el chat. Escribe Leonardo Mulford y dice, todo muy chévere, nos llena de orgullo y esperanza poder tener un futuro mejor. ¿Nos podría ampliar cómo va a ser el manejo del transporte público? Eso es espectacular. Lo que se está pensando, por supuesto, el transporte público en Barranquilla tiene unos primeros pasos que están, digamos, muy iniciales y el principal es el Transmetro, que pues obviamente todos hemos escuchado las diferentes crisis que ha tenido. Pero la gran apuesta ahorita
digamos, la gran invitación que le estamos haciendo al gobierno nacional, que es el gran financiador de las inversiones en transporte público, el Metro de Medellín, el Metro de Bogotá. La gran apuesta y lo que estamos, digamos, pidiendo en este caso en un COMPES que se está presentando, se va a presentar a principios del otro año y que venimos trabajando hace muchísimo tiempo, es un COMPES de 1.4 billones de pesos, es que Barranquilla no necesita, y eso lo hemos encontrado a través de los diferentes estudios, como les mencionaba, hay una firma italiana sistemática que nos ha ayudado a entender muchísima de la demanda que tenemos en transporte público de la ciudad. La gran apuesta es que el ensanche del transporte público en Barranquilla, en un primer paso, no necesariamente es con más troncales y con más infraestructura gris, donde se va un montón de dinero y después entramos en una crisis de la operación, sino que al revés, Barranquilla lo que está pidiendo es un recambio de flota para, obviamente, por supuesto, algunas intervenciones en infraestructura y algunas intervenciones en las estaciones y en las terminales, pero sobre todo un gran revolcón en la flota que permita que después la operación no vaya a entrar nunca en crisis en la amortización de esas inversiones en flota y al mismo tiempo podamos hacer una explosión en la cobertura de todo el sistema capilar del transporte público, no solamente en las troncales. Eventualmente ese transporte público, uno de los proyectos que está en estudio para mediano plazo es un proyecto que se llama el Hilo de Barranquilla, es un hilo, digámoslo así, un aro, un lazo conector que iría más o menos en un recorrido similar al de la primera circunvalar, pero todavía, por supuesto, sin trazado ni nada, faltan todos los estudios públicos, que eventualmente lo que haga es recorrer en una circunferencia toda la ciudad y teniendo ya las transversales que tienen la comunicación con el suelo de expansión, desde la oriental hasta la vía al mar y bueno, la 38 y demás, sean intersectadas por un hilo dedicado únicamente a transporte público. Todo esto complementado con el transporte fluvial y por supuesto con una accesibilidad de bicicletas mayor, digamos, esos serían los horizontes a mediano plazo. Gracias, Ricardo. Antes de darle la palabra a Pablo Rodríguez, que lo veo con la mano levantada, quisiera ponerte también otra inquietud que está escrita en el chat, que es la siguiente. Samuel Martelo escribes, excelente presentación. ¿Qué opinión y visión hay hacia el futuro que tienen del crecimiento de la ciudad hacia arriba? Hacia arriba, perdón que no entendí la pregunta, ¿hacia arriba Samuel, geográficamente o hacia arriba en altura? Samuel, ¿puedes abrir tu micrófono y aclararnos un poco esa inquietud que tienes? Sí, me queda la inquietud si es hacia arriba, hacia el norte o es hacia arriba, edificios arriba. Pero bueno. Pero intentando responder, si se refiere a expansión territorial de la ciudad, un poco es lo que les presentaba en el eje estructurante de crecer y es cómo organizar sobre los corredores de movilidad una expansión organizada que al mismo tiempo vaya permitiendo que toda la ciudad se conecte y que el encuentro con la naturaleza esté organizado. Y si, ahí respondió. Y si estamos hablando ahí respondió, de edificios de más pisos. Más pisos, sí, por supuesto es una estrategia. La ciudad necesariamente, digamos, debe aprovechar las herramientas de redensificación y en algunos sectores como el río y otros sectores de la ciudad donde quepan más pisos, la ciudad haría bien en aprovechar la infraestructura de vías, los colegios, los transportes públicos, etcétera, que ya hay en algunos sectores donde se permitiría y se podría inteligentemente hacer crecimiento en altura de pisos. Ahora, dicho eso, cuando hablamos de crecimiento en altura, no necesariamente estamos hablando de 40 pisos. Perfectamente hay unos proyectos de 5 pisos que se insertan en territorios ya consolidados, donde antes había una vivienda y eventualmente puede haber 10 en un edificio de 5 pisos, que no necesariamente rompe con el paisaje ni pone en crisis el ordenamiento y digamos el entorno urbano. Pero sí, efectivamente un crecimiento en altura en algunos sectores de la ciudad es una de las estrategias para redensificar. Siguiendo el orden, también estaba en el otro chat, era con respecto a la falta de cultura. Dice,
¿Qué se está haciendo con respecto a la falta de cultura? Son dos cosas y digamos ahí el trabajo, la falta de cultura no es achacable a alguien, es achacable a todos, incluyéndonos. O sea, es decir, el hecho de que en Barranquilla todavía haya mucho espacio para crecer en cultura ciudadana, pues no es culpa de nadie, es culpa de todos. Entonces, hay dos cosas. Lo primero, eh, desde este año, Barranquilla abrió su oficina de cultura ciudadana, pues esa es una tarea que estaba pendiente y ya ha venido trabajando y ya hay jóvenes voluntarios y digamos hay unos resultados muy bonitos con unas campañas y con acciones, digamos, concretas y eso es muy positivo, digamos, desde el sector público ir impulsando un poco ese estímulo que necesita la cultura ciudadana. Lo segundo es que ya ha empezado a pasar. Yo quiero creer que sí todavía falta un cambio de cultura, pero pues ya se han visto casos y les pongo el ejemplo del malecón. En el malecón es muy raro que uno vea basura tirada en el piso, es muy raro que hagan grafitis, que vandalicen, pero no es otra cosa y no es solo el malecón, pasa también en los parques. No es otra cosa que cuando la gente se siente apegada y que las cosas están, y que están apropiados del espacio público, y eso es solo un ejemplo, empezamos todos a cuidar más las cosas. Eso tiene que empezar a pasar en el transporte público, tiene que empezar a pasar en la seguridad vial, y bueno, tiene que empezar a irradiarse. Y lo último es, digamos, una de las grandes apuestas es este ejercicio de estos, de participación y de co-creación ciudadana, donde empecemos, así sea capilarmente y acupuntura, a irradiar ese orgullo barranquillero que en últimas es lo que se traduce en cultura ciudadana o debería traducirse en cultura ciudadana. Gracias, Ricardo. Quisiera darle la palabra a Pablo Rodríguez, que tiene la mano levantada. Pablo. Pablo, adelante, por favor. Gracias, muy buenos días. Quisiera referirme al puerto de Aguas Profundas, que ha tenido numerosos opositores en algunos sectores del país, pero también en la ciudad de Barranquilla. Yo no sé si podía pensarse o debe ser uno de los factores fundamentales convertir a esos posibles opositores del puerto de Aguas Profundas en sus propios accionistas. Es decir, que el puerto de Barranquilla sea accionista también del puerto de Aguas Profundas, que no lo sienta como una amenaza, sino antes por el contrario como una posibilidad de crecer y de compartir un trabajo que cada día será mucho más voluminoso. Ricardo. Por supuesto. De hecho, la buena noticia es que en este nuevo modelo, en este nuevo intento de Puerto de Aguas Profundas, que estamos más confiados que va a funcionar, los portuarios locales han hecho parte desde las primeras mesas de trabajo. Ellos están involucrados en el proyecto, no solo el puerto que mencionaba, sino otras asociaciones, y Asoportuaria local también ha estado muy presente. Y efectivamente creemos que la solución es esa. Este no es un puerto que compite o que riña contra los puertos existentes. En un principio es un complemento a esa oferta portuaria donde ellos también van a poder aprovechar. Y se están estudiando, pues obviamente, los diferentes esquemas de participación público-privada que puedan habilitar y abrir las puertas a todo esto. Pero fundamental, en el nuevo planteamiento, el viraje ha sido que desde el primer día los portuarios locales todos los portuarios locales hacen parte del proyecto. Y el grueso de ellos están de acuerdo y digamos que, por supuesto, esto no se trata de imponer, sino de co-crear y construir. Al final de cuentas, no se hace nada con un puerto de aguas profundas que nadie use. Entonces, por supuesto que la aventura es construirlo entre todos. Gracias, Pablo. Y gracias, Ricardo. Aquí tenemos una última inquietud en el chat y dice, en cuanto al tema de la construcción de vivienda, ¿qué visión hay en cuanto al fomento de construcción de casas? Ay, Dios mío, se me movió esto. Un segundo. En cuanto al tema del fomento de construcción de casas, debido a que cada vez hay más edificios en la ciudad.
No estoy seguro que entendí bien la pregunta, discúlpenme si contestó otra cosa, pero creo que digamos que hay dos cosas. La construcción de casas, por supuesto que está permitida en todo el territorio de la ciudad y por supuesto que hace parte de la visión 2100. Las casas como calidad de vida tienen un valor importantísimo y pues recordemos que en las casas no solamente estamos hablando de los sectores socioeconómicos más favorecidos, sino que también a través de proyectos del programa de programas del gobierno nacional. Hoy en día hay acceso a casas de todos los sectores socioeconómicos. Por otro lado, no necesariamente los edificios son el enemigo. Digamos que yo creo que el tema entra en conflicto cuando no hay ambas ofertas. Y por supuesto, la idea y anotada la sugerencia, toda esta visión de Barranquilla 2100 debe y puede, por supuesto, incluir espacios para sectores con acceso a vivienda en tipología de casa. Anotadísimo y digamos que, por supuesto, está en el radar y ahora escuchando el comentario, pregunta, mucho más todavía. Una última intervención o inquietud, Ricardo, que sería si se pudiera comentar los proyectos de participación público-privada que hoy están analizando. Pregunta Gabriela Pastorino. La pregunta es muy abierta, pero digamos que Barranquilla lo que sí puedo decir para no entrar en detalles de una lista, Barranquilla está abierta a la participación público-privada. Hay múltiples ejemplos de eso en la ciudad ya funcionando, exitosos y en diferentes esquemas de participación público-privada. Puntualmente que se está analizando alguno concreto, pues hay muchos en el radar. Más bien es la invitación a que Barranquilla en la historia reciente tiene casos muy exitosos de participación de empresas público-privadas, no solo empresas, sino diferentes esquemas de APPs. Y más bien la invitación es a levantar la mano y hacer la propuesta. En Barranquilla creo que hoy no hay ninguna puerta cerrada a un esquema de participación público-privada. Mientras sea viable, factible, económica, social y técnicamente. Muchas gracias, Ricardo. Gracias, Ricardo. Aquí por el chat privado recibí una última inquietud que fue sobre la Ciénaga de Mallorquín. Si se tiene estipulado tiempos para que este gran proyecto para la ciudad esté listo, para cuándo se estima esa ejecución y su culminación. La Ciénaga de Mallorquín amerita un espacio de 1 hora completo y creo que me quedaría corto, pero entonces proyecto, vamos a dejarlo para la siguiente charla, que me parece interesante porque podemos hacer el ciclo. ¿Sí? Yo feliz. Ok, Pero bueno. para tratar de contestar muy rápido, la Ciénaga de Mallorquín obviamente es un proyecto a largo plazo. La naturaleza tiene que recuperar su espacio y eso necesita tiempo. Pero dicho eso, hay un plan de choque de 7 proyectos que se van a ejecutar antes del 2023. Es decir, de aquí a 2 años estarán listos esos 7 proyectos. Y esos 7 proyectos son la recuperación de la playa de Puerto Mocho, que es la playa del Mar Caribe que tiene Barranquilla. Esa recuperación es estabilización de la barra de arena, es el mejoramiento de la infraestructura física para la oferta turística, bueno, en fin, toda la recuperación para una oferta turística bandera azul, que es lo que le está apuntando Barranquilla, que es el estándar más alto de playas. Segundo, el segundo de los 7 es la conectividad entre el barrio de Las Flores, que es el casco urbano de Barranquilla, y la playa de Puerto Mocho, que es un nuevo malecón en el Tajamar, que va a tener, por supuesto, espacio peatonal, espacio de bicicletas, arborización, miradores, bancas, etcétera, pero también va a tener un pequeño trolley o tren eléctrico que va a hacer esa comunicación turística desde el barrio de Las Flores hasta la playa de Puerto Mocho. Después tenemos unas intervenciones en los 2 vecinos que tiene la playa de Puerto Mocho, que es, digamos, una recuperación, un mejoramiento integral de barrios en el barrio de Las Flores y en el corregimiento de la playa, que es pavimentación pendiente, parques pendientes, servicios públicos pendientes, mejoramiento de viviendas, titulación de viviendas.
y un tema de un acompañamiento socioeconómico para ver si en estos sectores empieza también a surgir una oferta turística espontánea, como las que se ven en otras partes, con el trabajo con los pescadores, con el trabajo con los cocineros, donde empiece a haber un destino turístico orgánicamente en algunos de estos sectores, pero por supuesto para que la calidad de vida de los dos barrios o sectores vecinos pues mejore dramáticamente y que digamos, sean unos vecinos de lujo para la Ciénaga de Mallorquín. Después viene un trabajo con la Corporación Regional Autónoma, la CRA, en el cuerpo de agua, que es ayudar ayudar a la naturaleza a que acelere un poquito más su recuperación ambiental y la calidad del agua y una repoblación de mangles en toda la ronda de la Ciénaga. Tal vez el proyecto más grande en recursos es el proyecto de saneamiento, que sería el sexto, que es un proyecto de saneamiento de aguas residuales, aguas negras, que es con el Ministerio de Vivienda y Agua, que básicamente es mejorar el tratamiento de las aguas que se hace hoy y desviar parte de esas aguas para que no todas las aguas tratadas lleguen a la Ciénaga de Mallorquín. Entonces digamos que ahí es agua mucho más limpia, mejor tratada y no tanta agua estaría llegando a la Ciénaga. Y el último, que pues tal vez es la joya de la corona, es el ecoparque. Dos de las etapas o unidades funcionales de ese ecoparque estarán listas antes del 23, que son, digamos, las dos etapas iniciales donde hay un sistema de senderos, hay unas torres miradores, hay unos muelles para deportes acuáticos, hay unos cafecitos y lugares de picada, snacks, hay senderos de ciclorrutas. Bueno, hay una oferta ecoturística concentrada en todo ese contacto con la naturaleza, avistamiento de aves, deportes acuáticos sobre la Ciénaga de Mallorquín, sea paddleboard o kayak, o bueno, en fin, actividades de excursiones por entre los mangles. Ese es un poco el resumen, pero esos 7 proyectos del plan de choque estarán listos antes de 2 años. Excelente, Ricardo. Pues mira, yo creo que tenemos aquí un excelente tema para poder hacerle un seguimiento a esta charla contigo. Creo que hay un excelente público muy interesado en conocer también este otro gran proyecto que obviamente el ecoparque va a ser un diferencial muy importante para la ciudad. Pues no tengo más preguntas en el chat, pero de todas maneras agradecerles a todos ustedes por su participación. Estaremos compartiendo también para aquellas personas que no pudieron entrar, pues la grabación de la presentación. Y por supuesto, Ricardo, esta es tu casa y más que invitado a continuar con esta charla, a mí me parece que el siguiente punto es poder hablar todo sobre la Ciénaga de Mallorquín. Muy importante este desarrollo para la ciudad y hay una gran expectativa. Yo creo que aquí lo que nos hemos dado cuenta es que espacio que se abre, espacio que se llena. Todo el mundo pregunta lo mismo, pero sí hay gente para tanta cosa y lo podemos ver. Lo podemos ver. Sencillamente, espacio que se abre, espacio que se llena. Entonces, yo creo que esto va a ser muy importante y va a atraer también muchísimas personas a la ciudad, que eso es lo que se quiere. Realmente Barranquilla se vuelve como una puerta giratoria de todo el Caribe colombiano y es la punta de todo Suramérica. De manera que este gran sueño suramericano es lo que estamos viendo y todo el mundo habla de lo que es Barranquilla y cómo lo hemos logrado. Gracias a ustedes, gracias Ricardo, a todo su equipo por todo ese gran esfuerzo que está haciendo por nosotros y pues estaremos nuevamente invitándolos a una nueva conferencia que coordinaré con Ricardo para poderlo tener como invitado especial en una próxima oportunidad muy pronto. Vicky, muchas gracias y muchas gracias a todos por la asistencia y bueno, abiertas las puertas para escuchar cualquier sugerencia, comentario y espacios donde nos ayuden a crear esta visión y la hagamos entre todos. Así que de verdad, muchas gracias y bueno, queda, como dijiste tú, queda la tarea pendiente para el espacio de la Ciénaga de Mallorquín. Sí, claro que sí. Muchísimas gracias a todos. Feliz día para todos. Saludos. Gracias. Ricardo, hay una cosa que también, bueno, ya aquí fuera de todo, muy importante lo que hicimos en el 2013 cuando se apoyó también para ir a visitar
17 parques en la ciudad de Tampa, y eso fue lo que realmente marcó una diferencia para poder ver ser posible que estos parques todos se pudieran recuperar de qué mejor manera. En ese entonces nos acompañó Carlos Acosta, nuestro gerente de ciudad, y fue muy importante esa visita a la ciudad de Tampa, y eso también lo tenemos pendiente, ir a mostrarle a Tampa o invitar a Tampa para que venga y conozca lo que hemos hecho a raíz de toda esa transferencia de conocimiento que hicimos en su momento. Cuenta con nosotros, lo que necesites para gestionar eso, con mucho gusto, y aquí los esperamos a mostrarles lo que aprendimos y cómo lo hemos aplicado. Así es, perfecto. Bueno, muchas gracias, Ricardo, gracias a todos los participantes y gracias por acompañarnos en esta excelente convocatoria. Hasta luego. Muchas gracias a ustedes. Excelente.